Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Nuevamente, queridos colegas oyentes, a un episodio más de Espacio Crítico. Hoy analizaremos una emergencia cardiológica con elevada mortalidad cuyo manejo requiere un enfoque multidisciplinario y es la tormenta eléctrica. Analizaremos a profundidad un documento publicado el año pasado que está respaldado por la Sociedad del Ritmo en América, Asia y Europa. Vamos a entrar un poco en como generalidades, ¿no? Es que las arritmias ventriculares son una de las principales causas de muerte súbita que ya se conocen. Y aunque los desfibriladores implantables han mejorado la sobrevida de estos pacientes, algunos de estos experimentan episodios recurrentes de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, los cuales se conocen como tormenta eléctrica. Estos episodios eh, tienen una elevada mortalidad, incluso cuando el paciente sobrevive al evento inicial. ¿Cuál es la definición de tormenta eléctrica? Según la Sociedad del Ritmo, se define como tormenta eléctrica a 3 o más episodios de arritmia ventricular sostenida en 24 horas separados por al menos 5 minutos y que requieren intervención, sea esta defibrilación, cardioversión o fármacos. Hay que tener en cuenta que debemos diferenciar con arritmias ventriculares, con ciertas arritmias ventriculares, como por ejemplo las arritmias ventriculares agrupadas, que son 2 o más episodios en 3 meses, la taquicardia ventricular incesante, que es un episodio prolongado que recurre inmediatamente tras la terminación. ¿Y cuáles son las arritmias ventriculares más frecuentes en tormenta eléctrica? Tenemos con una incidencia del 86 al 97%, o sea, es decir, la más frecuente, tenemos la taquicardia ventricular monomórfica sostenida. También tenemos la fibrilación ventricular, que está presente en 1 al 21% de los casos, y la taquicardia ventricular polimorfa, que está presente en el 2 al 8% de los casos. Dentro de la epidemiología de la tormenta eléctrica es que el 10 al 30% de los pacientes con un cardiodefibrilador implantable por prevención secundaria pueden desarrollar tormenta eléctrica. Un 4 al 7% en prevención primaria también lo pueden desarrollar. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico de un paciente en tormenta eléctrica? Es que tenga una FEBI menos de 35%, el uso previo ya de amiodarona, enfermedad renal crónica y frecuentes descargas del desfibrilador implantable. A breves rasgos de la fisiopatología y mecanismos electrofisiológicos, es que la tormenta eléctrica es el resultado de 3 mecanismos principales. Primero, un corazón vulnerable, que quiere decir que ese sea el sustrato, eso es un sustrato arritmogénico. La tormenta eléctrica ocurre en corazones con alteraciones estructurales o eléctricas. Por ejemplo, una isquemia previa tras un infarto de miocardio, donde va a haber una fibrosis o una cicatriz, el cual va a crear una conducción lenta. Una cardiomiopatía dilatada o hipertrofia miocárdica, displasia arritmogénica del BD, que hace que haya un sustrato de reentrada, canulopatías primarias que puede tener el paciente congénitas como Brugada, síndrome de Cute largo. Segundo, factores desencadenantes. O sea que son eventos que pueden precipitar una tormenta eléctrica, como por ejemplo la isquemia aguda, alteraciones electrolíticas muy importantes, hipocalemia, hipomagnesemia, trastornos del calcio. Por ejemplo, síndrome de abstinencia simpática, una suspensión abrupta de beta bloqueantes, fármacos antiarrítmicos que también tienen características proarrítmicos como el sotalol y la flecainimida. Y como tercer factor, la disautonomía y el sistema nervioso autónomo. La activación del sistema nervioso simpático agrava la inestabilidad eléctrica. Algunos mecanismos incluyen descargas del desfibrilador implantable que aumentan el tono simpático y predisponen a más eventos. Hallazgos estructurales, hallazgos estructurales que nosotros podemos encontrar en la tormenta eléctrica es que, por ejemplo, al hacer un mapeo electroanatómico en tormenta eléctrica isquémica, hay áreas de baja amplitud de voltaje y conducción lenta. En Brugada y en síndrome de reperfusión temprana,
podemos encontrar alteraciones de la repolarización epicárdica y en algunos casos de taquicardia ventricular podemos encontrar disparos ectópicos en la red de Purkinje, que son como hallazgos estructurales que podemos encontrarlo ya con exámenes más avanzados. ¿Y cuál es la evaluación? ¿Cómo se gestiona la evaluación y el diagnóstico diferencial? Es que, bueno, hay pruebas diagnósticos claves. Por ejemplo, un electrocardiograma de 12 derivaciones, el cual nos permite identificar la posible causa, ¿no? Que también tenemos que tratarla, aparte de ver la arritmia como tal. Es que identificar isquemia, displasia rimogénica del BD, el Brugada o algún QT largo, análisis de laboratorio como factores precipitantes, que el paciente tenga alguna alteración de los electrolitos, que sea la función renal, la función tiroides, porque también puede presentarse como un desencadenante, por ejemplo, una tirotoxicosis. Eh, Como tercero, un ecocardiograma o una resonancia magnética en busca de fibrosis, displasia o inflamación miocárdica. Y bueno, individualmente evaluar si el paciente requiere una cinecoronariografía por sospecha de síndrome coronario agudo. Y pruebas genéticas si la sospechamos de canalopatías hereditarias, ¿no? ¿Cuál es el manejo agudo de la tormenta eléctrica? Y hay que tener objetivos. Los objetivos que nosotros vamos a instaurar en un paciente con tormenta eléctrica van a ser principalmente tres: estabilización hemodinámica, control de la arritmia, prevención de nuevos episodios. En pacientes inestables se debe de hacer todo el algoritmo de el ACLS, ¿no? De la reanimación avanzada. Cardioversión inmediata en taquicardia ventricular sostenida con compromiso hemodinámico, defibrilación en fibrilación ventricular o taquicardia polimorfa, sedación profunda y ventilación mecánica en estos pacientes que tienen, que como parte de la escalada del manejo, ¿no? La farmacoterapia en estos pacientes que nosotros también vamos a instaurar tras la terapia rítmica es la amiodarona como primera elección en pacientes con enfermedad estructural. La lidocaína podría ser una alternativa en casos de tormenta eléctrica refractaria. Los betabloqueantes, si nosotros sospechamos de taquicardia ventricular de causa catecolimérgica, y también en pacientes que hayan tomado betabloqueantes previo y que queríamos coadyuvarla a la terapia antiarrítmica. Bueno, dentro de las terapias avanzadas es que la ablación por catéter podría considerarse como la primera línea en tormenta eléctrica refractaria. Modulación autonómica, que son ya terapias como bloqueo del ganglio estrellado o denervación simpática. Y bueno, no mucho, no porque lo mencione última sea menos importante, es que, bueno, considerar la asistencia mecánica de ECMO o Impela en shock cardiogénico, si es que nosotros queremos como puente hasta la recuperación del, de, de la tormenta eléctrica, o si vemos demasiada inestabilidad hemodinámica a pesar del tratamiento, nosotros podemos utilizar la asistencia mecánica con soporte circulatorio, ¿no? O si el paciente va a ir a un procedimiento como una ablación y la condición inestable es una de las preocupaciones a pesar de la escalada de drogas, podría también ser una indicación. Siempre hay controversias en el manejo. O sea, siempre, por decirlo controversias, es que a veces hay cosas que pueden ser discutidas o cosas que quizás todavía en la actualidad la evidencia no lo deja muy claro, y que a pesar de los avances en el tratamiento de la tormenta eléctrica existen áreas que podrían ser de incertidumbre y debate, y de las cuales vamos a ir conversando un poco, ¿no? Por ejemplo, la amiodarona sigue siendo la mejor opción en el tratamiento de la tormenta eléctrica. Siempre va a haber el dilema, y eso lo hay hasta en, en el ACLS, es que si la amiodarona versus la lidocaína, y es que la amiodarona ha sido el pilar del manejo de la tormenta eléctrica en pacientes con cardiopatía estructural. Sin embargo, estudios recientes han cuestionado su efectividad en pacientes con arritmias refractarias y la alta inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la evidencia, es que los estudios clínicos sugieren que la lidocaína podría ser superior en ciertos escenarios. Y un metaanálisis de pacientes con infarto previo mostró que la lidocaína reducía la recurrencia de la tormenta eléctrica y la mortalidad hospitalaria en comparación con amiodarona en algunos subgrupos.
La amiodarona también tiene un inicio de acción lento y prolonga el QT, lo que en algunos casos podría predisponer más arritmias. La lidocaína es preferida en el entorno de la tormenta eléctrica secundaria y isquemia aguda, pero es menos efectiva en taquicardia ventricular monomórfica sostenida si el sustrato es cicatrizado. Entonces, como que queda en controversia si deberíamos movernos hacia un uso amplio de lidocaína en lugar de amiodarona como primera línea, y que si se debe la elección del fármaco depender del mecanismo subyacente de la tormenta eléctrica. Yo creo que ante la falta todavía de una evidencia sólida, creo que debería usarse la miodarona, pero creo que en situaciones más tempranas, donde encontramos una refractariedad, no demorar el uso de la lidocaína en este tipo de pacientes, ya que la acción de la lidocaína es mucho más rápida. Eh, y con respecto a que si se debe analizar el mecanismo subyacente, bueno, efectivamente, si es posible analizarlo en ese momento para poder elegir el antiarrítmico, pues sí. Pero si es que todavía la situación lo estamos estudiando, bueno, creo que se debe hacer todo lo posible para revertir la arritmia o controlar la arritmia y luego ir estudiando, ¿no? La otra es la ablación temprana en tormenta eléctrica o esperar a la estabilización del paciente. Siempre esto es un dilema porque obviamente nosotros, digo nosotros como intensivistas o nosotros como médicos de urgencias o nosotros como médicos de recuperación cardíaca, no siendo electrofisiólogos, siempre nosotros vamos a querer que se haga un abordaje lo más rápido posible, eh, sobre todo si hemos agotado el tratamiento médico. Sin embargo, si nos ponemos en el otro lado, el electrofisiólogo siempre va a querer, obviamente, asegurar un procedimiento en un entorno controlado, en un entorno mejor. Y ahí es donde viene, bueno, estabilízalo hasta poder hacerlo o asegurar la hemodinamia y nosotros poder hacer la ablación. Em, Sin embargo, el momento óptimo es controversial. Hay un estudio que se llama el estudio Partita, que es el estudio del 2023, mostró que una estrategia de ablación temprana mejora la sobrevida y reduce la recurrencia de tormenta eléctrica en pacientes con TB monomórfica. Otros estudios han sugerido que la ablación precoz reduce la necesidad de antiarrítmicos y la dependencia de dispositivos de asistencia circulatoria. ¿Qué argumentos podríamos nosotros decir a favor de la ablación temprana? Es que reduce la carga arrítmica a largo plazo, evita múltiples shocks del cardiodefibrilación implantable, que puede generar un círculo vicioso proarrítmico y aparte que es una situación mala para el paciente dentro del punto de vista de confort, y puede mejorar la función ventricular en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Qué argumentos en contra, por así decirlo, podríamos nosotros agrupar dentro de esta revisión sobre la ablación temprana? Es que el procedimiento invasivo conlleva un mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica en los pacientes y no siempre es eficaz si el origen es polimorfo o la fibrilación ventricular es temprana. Creo yo que nosotros podemos, dependerá el Heart Team, de nosotros poder asegurar la hemodinamia y poder, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dispositivo de circulación mecánica, nosotros podemos usarlo para llevar al paciente en unas condiciones más aseguradas, un entorno más controlado, para que el electrofisiólogo pueda controlar mejor y puede hacer el procedimiento con toda la seguridad, por así decirlo, del procedimiento. Y entonces, ¿qué queda como cosas que podamos ir nosotros viendo en los próximos estudios? Es si deberíamos considerar la evaluación inmediata en todos los pacientes con tormenta eléctrica refractaria o reservada para casos específicos. Esta es una opinión personal, yo creo que deberíamos considerar en todos los pacientes con tormenta eléctrica refractaria, eh, siempre y cuando poder conversar y poder tomar una decisión como grupo. Eh, y los, es- y los estudios actuales justifican una recomendación universal para la ablación temprana. Mm, Diría que todavía no hay una evidencia sólida o una recomendación fuerte, pero cada vez los estudios van
recomendando la ablación temprana, eh, eh, siempre que se pueda, ¿no? Sí, entonces, otra cosa es cómo optimizar, ahora bueno, eso es dentro del tratamiento, ¿no? Del tratamiento de la arritmia. Otro pilar, que bueno, ya la estabilización hemodinámica, el control de la arritmia, y el tercer pilar es cómo optimizar el manejo autonómico en tormenta eléctrica. Y ese es otro dilema también, es que la terapia de modulación autonómica son una de las terapias que se encuentran subutilizadas. Y sabemos que dentro de la fisiopatología, el sustrato, dentro de las causas, tanto el sustrato, el sustrato cardíaco, el sustrato ritmogénico y el sistema simpático y el sistema autónomo son fundamentales o tienen mucho que ver aquí. Entonces, en estos pacientes que tienen un alto tono simpático, las estrategias de modulación autonómica, como el bloqueo de ganglio estrellado o desnervación simpática, sigue sin ser ampliamente implementada. Que la evidencia ha demostrado que el bloqueo del ganglio estrellado reduce la carga rítmica en pacientes con tormenta eléctrica refractaria. Y además de esto, la desnerviación simpática bilateral ha demostrado efectividad también en tormenta eléctrica refractaria a farmacoterapia y ablación, especialmente en pacientes con displasia ritmogénica del BD. Incluso un metaanálisis en el 2022 mostró que la combinación de bloqueo autonómico y ablación reducía la recurrencia de tormenta eléctrica en comparación con ablación sola. ¿Qué argumentos a favor de las terapias de modulación autonómica? Baja la morbilidad y puede realizarse a la cabecera del paciente. Impacto positivo en la tormenta eléctrica refractaria y en pacientes con canalopatías. Puede ser un puente a la ablación en pacientes críticos también. ¿Qué argumentos en contra? Es que, bueno, al ser una terapia avanzada, por así decirlo, requiere una disponibilidad de especialistas entrenados en este tema y no todos los pacientes responden de manera uniforme. Yo creo que debería ser siempre y cuando se converse con el heart team y que se disponga del profesional para poder hacerlo y siempre tratar de manejar, ¿no? Estos pacientes no podemos nosotros aislarlos a solo una terapia, siempre utilizar una terapia multimodal para hacerlo mejor. Como puntos como puntos para dejarlos puntos abiertos y para nosotros ir buscando en la evidencia posterior es que si el bloqueo de ganglio estrellado debería ser parte del manejo estándar en la tormenta eléctrica antes de la ablación, yo creería que no, que debería considerarse mucho antes la ablación y que el manejo autonómico debe ser una parte dentro de los posibles casos que se puedan beneficiar. ¿Y cuándo deberíamos considerar la denervación simpática en lugar de la farmacoterapia? Yo creería que no podría ser sustituida la farmacoterapia en cuanto y solo utilizar en la denervación simpática, porque sabemos que estos pacientes habitualmente no responden a una sola línea de tratamiento y como dije antes, yo creo que debe ser un tratamiento multimodal. Y una cuarta controversia es que si el dispositivo implantable es el mejor amigo o un enemigo de la tormenta eléctrica. Eh, Sabemos que las descargas del desfibrilador agravan la tormenta eléctrica, pero también el otro lado es que el cardiodefibrilador implantable salva vidas, pero las descargas repetidas pueden exacerbar la inestabilidad eléctrica. Entonces estamos en un dilema muy grande. La evidencia clave es que múltiples estudios han demostrado que las descargas del desfibrilador implantable pueden aumentar el tono simpático, lo que paradójicamente puede empeorar la tormenta eléctrica. Hay un estudio que se llama el estudio MADIT-RIP, mostró que programaciones más conservadoras del dispositivo desfibrilador implantable con detecciones más prolongadas y descargas antes y avisos antes del choque reducen la mortalidad en pacientes con tormenta eléctrica. Algunos, algunos expertos sugieren inactivar el cardiofibrilador implantable transitoriamente en pacientes con tormenta eléctrica refractaria y soporte hemodinámico para evitar un círculo vicioso de descargas repetidas. ¿Qué argumentos a favor sobre una terapia menos agresiva del cardiofibrilador implantable es que evita descargas innecesarias y que pueden empeorar la inestabilidad autonómica?
reduce la ansiedad y el impacto psicológico del paciente, eso es lo que mencionamos al inicio, y qué argumentos en contra es que los pacientes con fibrilación ventricular recurrente pueden necesitar intervención inmediata. Desactivar el desfibrilador sin otra estrategia de soporte puede ser peligroso. Obviamente, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Estos pacientes no se pueden tratar de una sola línea de tratamiento. Si yo creo que el desfibrilador implantable puede estar empeorando el círculo vicioso, puedo inactivarlo si ya inicié una terapia de soporte con fármacos, antiarrítmicos, si ya tuve que sumar otro antiarrítmico y si el paciente está con miras de una ablación, ¿no? Entonces, podría ser apagarlo o utilizar, reprogramarlo y utilizar una estrategia menos agresiva. Podría ser una opción. ¿Qué es eso es en cuanto a los argumentos que tenemos que tener en cuenta. Prevención. ¿Qué prevención a largo plazo debemos tener en cuenta en los pacientes con tormenta eléctrica? Es la optimización si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, utilizar beta bloqueantes, IECA, ARA2, inhibidores del CGLT2. Podría otra vez la ablación con catéter en pacientes con tormenta eléctrica recurrente si es que no se utilizó dentro del esquema del manejo inicial. Terapia psicológica en los pacientes, ya que la tormenta eléctrica puede inducir ese estrés, esa sensación de muerte inminente cada vez que hay una descarga si el paciente tiene un CDI. La programación avanzada del CDI para reducir las descargas innecesarias, o sea, reprogramar debe ser una opción, o el paciente tener un contexto de reprogramarlo siempre y en el control es poder considerar la situación del paciente y considerar si el paciente necesita esa programación o puede tener una programación más conservadora. Entonces, como conclusión final es que la tormenta eléctrica es un síndrome de alta complejidad, con un manejo basado en múltiples estrategias desde el control agudo hasta la prevención de recurrencias. Su tratamiento debe individualizarse y las decisiones deben de considerarse la fisiopatología subyacente, el estado hemodinámico del paciente, la respuesta al tratamiento inicial y siempre abordado por un tratamiento multidisciplinario. Muchas gracias, amigos.